a presentar ahora a Diego Gavaglio. Él es argentino, actualmente está en Colombia por un asunto de trabajo, pero él es un expositor que tiene mucha experiencia en todo lo que es relacionado al liderazgo y al manejo de cuestiones blandas para hacer los negocios mucho más productivos, ¿no? Él es CEO y trainer de Grindinalmia, que Consulting Group es una empresa, y sin más, vamos a dejar en el uso de la palabra a Diego Gavaglio. Voy a darle los atributos de coautor para que él pueda hacer su presentación. Perdón, de coanfitrión. Coanfitrión, coautor, no importa. Muy bien, Diego, ¿nos estamos escuchando bien? Yo te escucho perfecto, Correcto, correcto. A ver, puedes ya hacer uso de tu pantalla para que puedas ya empezar tu presentación. Agradeciéndote anteladamente por tu participación. Pero buenas tardes a todos. Desde acá, desde Bogotá, los saluda Diego Gavaglio. Te agradezco mucho, Carlos, la introducción bien breve. La idea justamente es que podamos conversar durante estos próximos 60 minutos sobre cuál es la realidad de lo que está pasando en estos momentos. Por eso el tema, cuando me invitaron a exponer, fue conceptos de liderazgo. Pero ya para meternos directamente al grano, el concepto de liderazgo no es una ciencia exacta como lo que estamos acostumbrados a visualizar los que están en la industria de la construcción, sino que es algo que nosotros encuadramos básicamente dentro del escenario de las soft skills, o lo que se denominan las habilidades blandas. Las habilidades blandas, hace poco estaba dando una charla en una universidad aquí en Bogotá, y una persona, apenas empezamos, me interrumpió y me dijo, señor Diego, pero yo no creo que sean solamente habilidades blandas. Y digo, qué interesante, siempre que se presenta una persona en este tipo de situaciones, genera un debate, los debates siempre suman. Me dice, porque yo creo que las soft skills deberían ser hoy denominadas essential skills. Y cuando decimos que son essential skills, inmediatamente me puse a pensar y dije, ¿cuánta razón tiene este hombre? Porque estamos viviendo un momento en donde la tecnología está ocupando un lugar preponderante. Y cuando digo la tecnología no hablo solamente de computadoras o teléfonos, sino que estamos hablando de algo mucho más profundo, que es la inteligencia artificial. En donde la inteligencia artificial va a poner un parámetro muy, muy, muy alto, muy bueno, en donde todos los profesionales vamos a tener que estar preparados y capacitados para estar a esa altura, porque la información va a estar al alcance de todos. Entonces, cuando empezamos a mirar esto, empezamos a reperfilar esta figura y dijimos, vamos a tener que desarrollar algo mucho más poderoso que el conocimiento. Y justamente dentro de este cuadro de las soft skills, empieza a verse cómo empezamos a conducir, los que tenemos responsabilidades, a nuestros colaboradores en un equipo de trabajo. Y ahí es cuando empieza a florecer todas estas nuevas metodologías que existen en el planeta, donde los equipos algunos son autogestionados y otras instancias en donde podemos encontrar la autonomía de todos los integrantes, pero siempre está faltando ese punto en el cual todos los integrantes de ese equipo, si tienen ganas o no tienen ganas de poner el mismo esfuerzo, la misma dedicación, el mismo foco y la misma profesionalidad para alcanzar el objetivo que tenemos. Entonces ahí es donde empieza nuevamente a replantearse quién es el que conduce esta figura, quién es el que conduce el equipo y a dónde lo quiere llevar. Porque la clave de quien está manejando un grupo de colaboradores con un fin determinado es, estamos en un lugar A y queremos llevarlo a un lugar B. Ahora, esta situación está totalmente plagada por un montón de lugares en donde quien conduce no es algo tan sencillo. Muchas veces un cargo se cree que es lo mismo que ser el líder de esa posición. El problema es que justamente un cargo es eso y un líder es mucho más que un cargo. Cuando hay alguien que está conduciendo y deja ese espacio vacío, automáticamente, ¿qué sucede? Ese espacio se llena por otro lado. ¿Quién ocupa ese espacio? Es el gran signo de pregunta y la gran incógnita. Porque si esa persona que va a ser el líder de ese equipo de trabajo no está alineado con lo que yo estoy planteando o con lo que está planteando el proyecto o la compañía
donde estamos desarrollando las funciones, vamos a tener un problema interno muy grave, porque él puede tirar las cosas hacia un lado y yo quiero llevarlos hacia otro. Y los colaboradores van a estar midiendo qué es lo que está sucediendo. Esta breve introducción sobre lo que puede llegar a ser el liderazgo dentro de un trabajo de equipo va acompañado con la situación que estamos viviendo hoy en día, en el año 2020, en algo que es totalmente impredecible, debido a lo que el virus del COVID-19 nos pone a prueba a toda la humanidad. Y ahí es donde empiezan los problemas más serios. ¿Por qué digo que es un problema más serio? Porque históricamente toda esta figura antes se circunscribía pura y exclusivamente a un determinado sector, a una población, a un lugar del planeta. Y hoy tenemos que casi el 60% de la población del planeta Tierra está en una cuarentena, está en un lugar en donde no puede producir mucho más que lo que obligatoriamente tiene que hacer desde el nuevo concepto del trabajo en la casa, lo que se denomina el home office, que antes era optativo o alternativo en algún momento, pero que hoy es 100% obligatorio. Para lo cual, obviamente, que tenemos que manejar conceptos nuevos, cultura nueva, escenarios nuevos, para ver hasta dónde realmente podemos llegar a encontrarnos. Ahora, esta situación en donde nos atañe a todos, absolutamente a todos, trae aparejado muchos análisis sobre los comportamientos que están teniendo las personas que tienen la condición de liderazgo, pero que todavía no saben asumir esa posición. Y cuando digo que no saben asumir esa posición, realmente empezamos a encontrar situaciones que son bien diversas. Porque hoy en día nosotros tratamos de mirar hacia adelante y hacia arriba y ver quiénes son los que están conduciendo las órdenes de los países, y ahí empezamos a ver ejemplos que son muy claros, muy evidentes, que van a ser justamente foco de lo que vamos a conversar un poquito ahora. Esta situación nos lleva a irregularidades bien llamativas. Primero y principal, antes de seguir con esto, yo quiero saber si me están escuchando bien, porque yo estoy hablando y me encantaría saber si esto está alineado. Ven, qué bueno que ahí estén participando. No quiero que esto sea un monólogo, me gustaría mucha participación de todas las personas que están aquí, los que tengan ganas de expresar algo, los que quieran plantear alguna situación sobre lo que estamos conversando, me encantaría. De hecho, a mí me gusta mucho más que la interacción entre todas las personas que estamos aquí y no que sea un monólogo de parte mía. Justamente, quiero ver si esto que están ahí observando se ve en la pantalla de los demás. Ahí simplemente lo que figura es una imagen muy sencilla sobre la historia de lo que tenemos acá. Porque hoy estamos viviendo algo que la gente dice, pero ¿y cómo termina esto? ¿O de dónde viene? ¿O cómo se trabajó en instancias anteriores? En otras épocas de la vida, las pandemias, ¿qué pasó? Y obviamente que en las pandemias, en otras partes del mundo, en otras épocas, mejor dicho, y en lugares circunscritos específicos, se trabajaba con una cuarentena cuando se descubría que había una pandemia. Pero si nosotros empezamos a mirar esto que estoy mostrando, vamos a ver que hay instancias del año 1855, 1918, fiebre amarilla, gripe española, la tercera cosas que son muy interesantes, pero que obviamente se trabajaban con esas herramientas de ese momento. Ahora, hoy estamos en el 2020, y es aprendido durante todo este periodo como para que nos agarre tan desprevenidos, pero que esto tan desprevenidos es por las acciones que estamos observando en estos momentos, porque la realidad es que hace más de 50 años que veníamos diciendo, cuidado que hay una situación a resolver, cuidado que hay una situación muy preocupante en todo el mundo. Pero parecería ser que las personas que son las que tienen la responsabilidad de poder guiar este escenario, no lo tenían visualizado. Y al no tenerlo visualizado, ¿a dónde llegamos? A esta situación donde estamos absolutamente todos sorprendidos. Y justamente, esto que se venía diciendo que pasaba hace unos cuantos años, es esto, ¿no? Desde la década de los 80 se venían observando 3 amenazas extraordinarias. Y esas 3 amenazas extraordinarias nos llevan a decir, ¿qué nos ha pasado? La primera era justamente la destrucción total como resultado de un accidente nuclear o de la guerra. O sea,
durante el siglo pasado, a principios del siglo, la Gran Guerra que se denominó inicialmente, que hoy se llama la Primera Guerra Mundial, ese periodo de 20 años de una pausa, podríamos decir hasta mentirosa si se quisiera, y después vino la Segunda Guerra Mundial. Eventos que a mí me apasionan y que los vengo estudiando desde que tengo 7 u 8 años. Y justamente todo el mundo esperaba que pudiese venir una situación adversa y todos los que estaban conduciendo los hilos del planeta lo estaban visualizando. Ahora, esto que acaba de plantearse nunca ocurrió. El accidente nuclear nunca llegó y la Tercera Guerra Mundial, como se la esperaba, tampoco apareció. Ahora, la figura, ¿qué es lo que sucede? Había un segundo escenario que se planteó. ¿Y cuál era? Una epidemia mundial o de una catástrofe ecológica. Hemos presenciado durante las últimas décadas situaciones que el planeta Tierra manifiesta por todo el daño que el ser humano le está haciendo al planeta, más allá de que uno pueda tener más lineamiento con la ecología o no. Pero sí, hemos vivido situaciones totalmente adversas. Y también se planteaba esta epidemia mundial, que es justamente lo que estamos viviendo en estos momentos, que viene aparejado con más instancias, como puede ser que abarca a muchísima más gente del planeta y que esas personas manejan muchísima información en el momento. Entonces, toda esta situación de la incertidumbre, mal manejada por quien debería ser el responsable de esto, que son los líderes de todas las naciones, nos encontramos con esa figura. Y la tercera instancia preocupante en la década de los 80 era una profundización de la crisis de liderazgo. O sea, la realidad es que esta figura de lo que estamos encontrando en estos momentos es la consecuencia de no tener hoy en día gente que sea con las características necesarias que puede tener un líder, que es ser estadista y mirar siempre hacia adelante. En todas las charlas que me toca dictar en los países en los cuales me invitan, en las universidades, en los congresos y en las empresas, cuando me plantean cuál es la diferenciación entre quien conduce y el conducido, el líder y los liderados, yo lo planteo en términos lo más simples posibles, porque creo que es la mejor forma para que se pueda interpretar. En la primera instancia digo, el líder tiene que ver un minuto antes lo que ve el colaborador. Si yo que tengo la responsabilidad de conducir, veo lo mismo que ve mi colaborador, que es conducido mío, automáticamente dejan de validarme como la persona que empiezo a conducir. ¿Ok? Dejo de ser esa persona a la quien todo el mundo admira y que se pone a total disposición y confía plenamente en esa persona. Entonces, si yo no lo veo antes, paso a ser un par de mi colaborador y empiezo a tener un problema serio. Y también la otra característica que necesita el líder es ver 100 metros más allá de lo que ve un colaborador. Si el colaborador ve hasta un determinado punto, yo tengo que ver mucho más en profundidad que lo que él ve. Porque yo debo tener la obligación de anticiparme a los escenarios. Cuando me plantean estos tipos de situaciones, y me dicen, sí, pero yo tengo que resolver problemas en la empresa o en el proyecto, porque realmente si no le soluciono los problemas a la gente, ellos no me validan. Es totalmente cierto. Ahora, la pregunta del millón es, ¿cuál es la misión más importante que tú tienes? ¿Solucionar problemas o anticiparte a los problemas? Porque si yo los veo antes, esos escenarios, yo debo ser el encargado fundamental de tomar las acciones pertinentes, evitar que suceda eso, tomar las desviaciones previas para que no tengamos que empezar a resolver problemas. En los últimos meses yo estuve asesorando un par de empresas aquí en Colombia, en Bogotá más puntualmente, y me encontraba con que muchas veces los que estaban conduciendo la empresa generaban acciones que lo que iba a detonar justamente era en un problema. Y la pregunta del millón que yo siempre formulaba es, pero plantear esto en estos momentos creo que no va a ser muy beneficioso, porque dentro de 2 o 3 semanas vamos a tener que empezar a solucionar el problema. Hemos abierto una válvula que debería estar cerrada para no tener este tipo de inconvenientes. Y es ahí donde empezamos a encontrar los primeros puntos en los cuales yo quiero empezar a apalancar esta breve charla que tenemos sobre liderazgo. Porque después del COVID
a tener un escenario completamente distinto al que veníamos teniendo hasta enero del 2020, para tomar una fecha de iniciación de lo que fue esta situación. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Que muchas de las personas, con sus acciones, los que generalmente conducen, que no siempre son los líderes, que no siempre son líderes, y que no son los líderes, no es un error lo que estoy manifestando, hace que justamente nos encontremos con signos de pregunta por parte de la gente que tiene ganas de aportar a la solución, que son nuestros colaboradores. Entonces, si nosotros tenemos que empezar a mirar los ejemplos, vamos a encontrar de que en estos momentos no han nacido los líderes para una situación como la que tenemos en estos momentos, en donde cada uno quiere ver cómo se destaca del otro, cómo me diferencio. Y la diferenciación, a veces en un proyecto puede llegar a ser el fracaso, a veces en una empresa puede llegar a ser una pérdida de dinero, a veces puede llegar a desembocar en que alguna persona sea despedida de un trabajo. Pero hoy en día, esta situación es mucho más dramática. ¿Por qué? Porque hoy en día están en juego la vida de las personas. Entonces, si las acciones de los líderes, de quien nosotros vamos a tomar ejemplo, no tienen el mínimo análisis como para poder determinar hacia dónde nos vamos a dirigir, estamos en un problema. Yo no quiero cargar una presentación de muchas palabras. De hecho, ustedes van a darse cuenta que son muy sencillas las presentaciones para que sean de rápida interpretación. Pero si tenemos que empezar a mirar estadistas, acá lo podemos encontrar claramente. La imagen de Sir Winston Churchill, una persona que se ha reinventado a medida que transcurría su vida, en la medida que iban a encontrarse con acontecimientos que obligaban a que mucha gente con mucho criterio y mucha visión puedan sacar adelante una situación adversa. Es así como este señor, después de haber tenido mucha responsabilidad durante una primera gran guerra, y que fracasó de manera contundente, en Galípoli, por ejemplo, para ser más exactos, nos encontramos que él baja a la trinchera, se queda aprendiendo nuevamente hasta que vuelve a tener responsabilidades, y esa responsabilidad, ¿dónde lo coloca? Nuevamente al mando de su nación. Y cuando logra la victoria, inmediatamente después, vienen las elecciones, y este señor, ¿qué le sucedió? Confiado en que había llevado a la victoria a su pueblo y a su país, el pueblo le da la espalda y le dice: has sido el líder perfecto para una situación de guerra, pero no sé si estás preparado para una situación de paz. Entonces ahí fue donde realmente empezamos a encontrar grandes enseñanzas sobre gente que tenía una gran visión sobre una realidad y que inicialmente se da cuenta, vuelve a comenzar, se reinventa, resurge como el ave fénix y dice: perfecto, tomo el mensaje, me voy a preparar nuevamente y me voy a presentar nuevamente en elecciones. Y después pasó el tiempo y vuelve a ser el primer ministro. Evidentemente, no sé si hoy en día muchas de las personas que están conduciendo proyectos, empresas, naciones mismas, pueden llegar a ver ese tipo de situación, porque los egos que se están mostrando hoy en las personas son extremadamente duras, son extremadamente rígidas y nos llevan a situaciones como la que estamos viviendo ahora. Si nosotros podemos hablar de otra persona que también tiene mucho para marcar conceptos de liderazgo, no quiero aburrirlos en esto, pero sí quiero que nos empecemos a acercar al escenario objetivo a donde queremos llegar, porque vamos a necesitar romper con paradigmas antiguos, porque el COVID-19 nos va a dar una nueva lección de liderazgo a todos nosotros. Y muchas de esas lecciones de liderazgo van a venir un poco del ejemplo que nos pudo haber entregado en algún momento Nelson Mandela, una persona que pasó décadas en prisión y que cuando salió de la prisión, lo que menos tenía era sed de venganza. Ahora, la realidad es que la mayor cantidad de las personas que están caminando por el planeta Tierra, cuando les hacen una cosa como esta, lo que buscan es ver de qué manera puedo hacerlos vivir, a los que me condenaron a esto, la misma pena que tuve que vivir yo. Estos dos personajes que mostramos inicialmente, podemos hablar de muchísimos más, ¿ok? Podemos hablar de Gandhi, de Obama, de muchas personas que han marcado conceptos de liderazgo muy fuertes. Pero no quiero que empecemos a abordar tanto de la historia, sino que quiero que empecemos a mirar más conceptos de lo que sucede hoy en día. Porque nos encontramos en que hoy en día, valga la redundancia, están en juego las vidas de las personas.
Y están en juego las vidas de las personas hoy por dos caminos distintos, donde este virus, esta pandemia que nos está poniendo en una situación totalmente adversa, no sabemos si esta figura realmente es tan grave como el remedio que estamos aplicando. ¿Será peor el remedio que la enfermedad? Signo de pregunta. Pero ya hay mucha gente que está empezando a manifestarse porque no tiene la manera de cómo sobrevivir. Entonces empezamos a ver que los líderes actuales, como el que estamos viendo en estos momentos, el presidente actual de los Estados Unidos, al principio no hace caso omiso de la realidad de lo que está sucediendo en el planeta y se deja llevar por conceptos muy prácticos, pero que se olvida de que las personas es lo más importante que tenemos en estos momentos. Tener personas para que funcionen los proyectos y las empresas es determinante, porque si estábamos recién hablando de que mucho de lo que hay que desarrollar es cómo comunicarnos, cómo llevar adelante este concepto de las essential skills, ¿cómo hacemos para contrarrestar este mare magnum que viene increíble de la tecnología, que ya nos viene sacando hace tiempo, que hoy el COVID-19 lo único que ha hecho es acelerar brutalmente todo este proceso, con gente que me dice, no te respaldo, que solamente me interesa ver cómo tengo dinero en el bolsillo, y no me importa si vos estás vivo o no estás vivo. Entonces, cuando uno empieza a encontrar recetas que no van de la mano con el foco más importante, que es la raza humana en la cual nosotros estamos, qué difícil es ver cómo, si desde las grandes cúpulas mandan ese mensaje, ¿cómo hago para que yo pueda tener un mejor diálogo con mi colaborador? Porque cuando hablamos de liderazgo, no hablamos pura y exclusivamente de conceptos, yo soy el líder, ustedes son los liderados, sino el liderazgo es ejemplo. ¿Cómo hago si yo no puedo mostrar un ejemplo de lo que tengo que hacer para que los demás digan, sí, a este señor lo voy a seguir? ¿Cómo hago para poder seguir a una persona si esa persona ni me dirige la palabra, ni se me acerca? Y cuando se me acerca, parece que saca el cinturón, el cinto, el látigo y me pega. Entonces, ¿cómo hago para que realmente yo forme parte de todo esto y distinguir a una persona que me conduce? ¿Cómo hago si cada vez que yo levanto la mano y manifiesto mi punto de vista, quien conduce saca un palo y me pega en la cabeza y dice, cállese la boca, usted no sabe nada de lo que está diciendo? Y justamente después, a la semana, me doy cuenta de que el que conduce está tomando la misma idea que expresé yo. Lo que genera justamente, ¿qué es? Que nunca más yo vuelva a abrir la boca. Nunca más voy a manifestar mi sentir, mi pensar y mucho menos mi análisis en beneficio de que se lo lleve otro. Ahora, ustedes podrán decir también, sí, pero el trabajo en equipo significa eso. Me parece que el trabajo en equipo no es que todos participen, sino que todos seamos escuchados y que realmente, ahí sí me quedo con una frase muy linda, muy enriquecedora que deja Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez dice, creo que es determinante. Nunca vamos a tener que mirar a una persona de arriba a abajo solamente en la ocasión en donde le extienda la mano para ayudar a levantarse. Si yo logro que con las conversaciones y la fluidez del diálogo lograr que mis colaboradores hagan más y mejor su tarea, es porque estoy haciendo las cosas bien. Y me gustaría saber cuántas de las personas que están conduciendo en estos momentos los hilos de todo el planeta, incluido, aunque estemos lejos hoy de poder desarrollar las funciones habituales, en un trabajo, en un proyecto, que tengan este concepto de trabajo en equipo y de humildad. Porque si tenemos gente como que dice, como el señor que estamos viendo en estos momentos, los brasileros se pueden bañar en una cloaca y no le va a pasar absolutamente nada, y se niega a ver la realidad desde una cúpula tan grande como la que tiene la responsabilidad de alguien que está conduciendo un país, ¿cómo hacemos para que quien está por debajo no haga lo mismo? Hoy en día, lamentablemente, un número increíble de brasileros están perdiendo la vida por no haber tomado las causas en el momento oportuno. Si yo lo hubiese visualizado
debería de haber dicho o pensado este señor, hoy en día la vida de algunas personas no estaría dentro de un cajón de madera, sino que podría estar haciendo otra cosa. Vamos a encontrar muchos ejemplos de esto. Uno no tiene ganas de expresarlo, pero hay gente que empezó a decir, señores, lo que pasa en el mundo no es real. Salgan y sigan consumiendo como nada. Y de golpe nos encontramos que toda esta situación pasa a ser adversa. Y que de golpe no tienen la más mínima humildad. Y ahí sí viene la segunda instancia más importante. La primera es la visión que vamos a tener que cambiar ante este paradigma. Y la segunda es con la humildad con la cual hay que trabajar para que realmente cuando establezcamos comunicación, digamos, soy un ser humano, me puedo haber equivocado. Y cuando estoy conduciendo una posición en donde hay un desarrollo tecnológico, de construcción, hasta un equipo comercial, tenemos que tener en claro que también nos podemos equivocar y que dependiendo de la comunicación que podamos tener con nuestros colaboradores van a saber interpretarlo o no. Ahora, si van a ver a mí como una persona que los estoy conduciendo, que soy un delirante y que los llevo al precipicio y encima no me jacto en el momento que me estoy por caer, que me equivoqué, la situación se empeora, la situación se agrava. Y al agravarse empezamos a tener otro tipo de situaciones. Lamentablemente hoy estamos rodeados, muchas personas en el planeta Tierra, de gente que no tiene esa característica tan importante como la que tenían algunos líderes de hace 80 o 90 años atrás. ¿Cuál es la situación que tenemos que seguir observando? Que no todo está perdido. Que no todo está perdido. Acá sí vamos a encontrar un señor que, no sé si será porque él también tuvo la instancia de vivir este escenario tan adverso, por lo cual estuvo hospitalizado, internado en terapia intensiva, como Boris Johnson, que lo hizo reflexionar. A lo mejor fue esa, vivirlo en carne propia. Pero la realidad es que él dijo, me estoy equivocando, vamos a tener que empezar a ver esto de una manera distinta y vamos a arrancar hacia otro lado. Miramos este escenario de esta forma y hoy es de otra. Está bien. Igualmente hoy el número de muertos que tiene la nación que él conduce es bastante importante. Pero, ¿por qué digo que no todo está perdido? Porque acá sí me quiero empezar a detener en algo un poquito más importante. La persona que estamos viendo acá es alguien que tiene una característica muy importante que puede ser denominada como disciplina, si se quisiera, como estadista, sin lugar a duda, como alguien que puede prever lo que puede suceder, para lo cual se preparó con anticipación. Y es ahí donde nosotros tenemos que hacer poco. En el punto de la visión. Recuerden cuando decíamos hace un ratito, el que conduce, el líder, tiene que ver un minuto antes lo que ve un colaborador y 100 metros más en profundidad que lo que ve un colaborador. En caso de no ser así, yo paso a ser un par. Y si soy un par, lamentablemente, nadie me va a validar en la posición que me están colocando. Esta señora lo que está generando justamente es cómo se replantean algunos escenarios para que realmente puedan ir mezclándose las dos instancias más poderosas que se están viviendo hoy. ¿Cómo hacemos para que el remedio realmente no sea peor que la enfermedad? Debo obligatoriamente de ponerme en un papel mucho más sensible y humano y también seguir pensando que la situación que estamos desarrollando no puede decaer en materia económica. La señora Merkel lo que ha establecido y ha dicho justamente que va en contramano de muchos otros y que los resultados son los que hablan por sí solos, porque en esta instancia de liderazgo no es solamente el discurso que puede ser muy lindo, muy interesante, sino cuáles son los resultados que estamos viendo. ¿Qué es lo que realmente tenemos delante de nuestros ojos? Acá hay una situación en donde están en juego la vida de las personas. Nosotros estamos siendo conducidos por gente que no está a la altura de las circunstancias. Y es ahí donde empiezan a venir los reclamos. Es ahí es el punto en donde, después del COVID-19, ¿qué viene? ¿Más de lo mismo? ¿O nosotros nos vamos a empezar a reclamarle más a las personas que nos están conduciendo? Ojalá todo esto sea para el bien de que las sociedades empiecen a
prósperas a partir de la instancia donde más participación de los que formamos parte hagan que estas cosas cambien. Pero sí, obligatoriamente lo que vamos a encontrar es un mundo distinto en el cual vamos a necesitar de manera obligatoria lo que veníamos diciendo recién. Nosotros vamos a tener que tener una visión diferente, vamos a tener que tener conceptos muy, muy distintos a los que veníamos manejando hasta ahora, en donde la comunicación, en donde la resolución de conflictos, donde el liderazgo, donde esta palabra que todo el mundo hoy ya la expresa, pero que lamentablemente está tan prostituida y bastardeada, que es el concepto de coaching. Coaching suena muy lindo, es muy entretenido manifestarlo, pero todo el mundo parecería ser que no tiene la visión tan clara de cuál es el concepto de coaching. Porque parecería ser que el coach tiene que decirle al otro lo que tiene que hacer. Y el coach justamente lo que nunca va a hacer es manifestarle qué es lo que tiene que hacer. Lo que tiene que lograr justamente un coach es cómo mediante el diálogo hago que él se dé cuenta para que cambie lo que está haciendo. Ustedes me podrán decir, coach y líder es lo mismo, hay similitudes, podríamos encontrar cuál es la diferencia, van de la mano, no van de la mano. Sería un tema mucho más profundo para desarrollar, pero hay muchas acciones que cuando uno empieza a coachear a otro, ese coachee, el que está recibiendo ese trabajo, empieza a ver de una manera distinta al que lo quiere ayudar. Y es ahí donde el concepto de liderazgo, con el ejemplo, con la visión, con la comunicación fluida que tenemos con las personas, con nuestros colaboradores, nos permiten llevar un resultado de un proyecto en materia como la que ustedes quieran manifestar, de la construcción, de salud, tecnológico, cualquiera sea el escenario, en donde vamos a encontrar que si yo tengo visión en la responsabilidad que tengo de conducción, vamos a poder encontrar mejores resultados. Después, evidentemente que viene la segunda instancia. ¿Y cuál es la segunda instancia? ¿Cómo hago para manifestarme con coherencia? Porque la coherencia, damas y caballeros, es justamente el punto más trascendente que podemos encontrar. Porque nosotros estamos constantemente observando qué es lo que hace quien nos conduce, y quien nos conduce está constantemente observando qué es lo que nosotros manifestamos o hacemos al momento de encontrar un camino por transitar. Pero cuando hablamos de coherencia, lo más sencillo para poder analizar esta figura es lo que yo pienso, es lo que yo digo, y simultáneamente lo que yo digo es lo que yo hago. Porque si nosotros vamos a empezar a ver que quien nos conduce tiene un planeamiento, una idea muy maravillosa, que cuando la expresa es algo exquisito, pero cuando lo vemos en las acciones a él, vemos que no coincide en lo más mínimo con lo que está haciendo, ahí empezamos a tener nuestro primer gran cortocircuito. Bueno, a ver, ¿con qué me quedo? ¿Con lo que él dice o con lo que él hace? Porque la virtud de poder contar cuentos muy lindos, con muchos colores, muy divertidos, hasta que me dé gusto escucharlos, tiene que estar aterrizados fielmente a lo que yo tengo que hacer al momento de encontrar un resultado para lo cual me han contratado para llevarlo adelante. Y es ahí donde yo tengo que empezar a manejar el concepto de la coherencia. La coherencia es muy fácil de observar y muy fácil de medir. Pero parecería ser que nosotros nos conformamos con pocas cosas, o que realmente la generación que tiene más de 40 años viene observando cosas que las generaciones más jóvenes no están tan de acuerdo, y por eso manifiestan su descontento de muchas maneras. Una de ellas es, mañana no vengo a trabajar, y si no querés, no me esperes, ya terminó el problema, no te voy a notificar en lo más mínimo cuál es la realidad de la situación, sino que expreso a viva voz, con mi cuerpo, que no me ves nunca más. ¿Pero por qué? Porque las nuevas generaciones lo que están buscando es cómo puedo aprender de quien me conduce, y no cómo hago para recibir un palo, un golpe, un latigazo, cuando las cosas no son o no tienen el resultado de lo que la persona que está conduciendo expresa o quiere. Y es ahí donde empiezan a surgir los primeros inconvenientes.
Yo cuando empiezo a hablar, lamentablemente les pido disculpas, pero soy como un motor que se va calentando y a medida que se va calentando no dejo espacio para hablar. A mí me gustaría saber si me están escuchando, o esto es un monólogo extremadamente aburrido. Me encantaría escuchar, aunque sea uno que me diga, te escucho, porque veo que hay 43 participantes ahí prestando atención. Quizás a esta altura alguien tiene ya alguna pregunta, algún cuestionamiento frente a lo que ha estado hablando Diego. De a uno, Siéntanse en libertad de muchachos, agarrar el micro. no se peleen por hablar. Okay. Siéntanse en libertad de hablar, abren su micro, formulan su pregunta y luego apagan su micro, como hemos quedado. Diego, a esta altura de tu explicación, de tu disertación, yo tengo una pequeña duda, ¿no? Mira, la audiencia, la mayoría, está abocada al cumplimiento más de un objetivo final de metas cortas, ¿no? Normalmente cuando hacemos las obras, el objetivo, bueno, es cumplir el alcance, cumplir el costo, que la calidad sea conforme quiere el cliente, que todo terminemos lindo. Pero el día a día es bastante agobiante, el día a día es bastante estresante. Y los ingenieros, que de acuerdo a su posición, que sean ingenieros residentes, jefes de proyecto, administradores de obra, jefes de calidad, de producción, etcétera, en la posición que estén, es un trabajo cotidiano estresante, ¿no? Entonces la idea sería, ¿de qué manera puedo ser yo coherente si es que por un lado el empresario me está exigiendo algo y por otro lado tengo que tener una suerte de empatía con las personas que están formando equipos de alto rendimiento? Entonces, normalmente nos encontramos con eso, ¿no? No hay un apoyo para que las cosas se fluyan de una manera más armónica, que haya, digamos, un clima laboral que permita implementar, digamos, acciones que tengan como consecuencia productividad. Y el día a día nos agobia y comenzamos nosotros a retroceder. ¿Cómo es retroceder? Comenzamos a gritar a la gente, todo el mundo comienza con los gritos, hablan en voz alta y se hace un tema ya a veces inmanejable. ¿Cómo se puede manejar esta situación en este estrés agobiante, en ese escenario? Tu pregunta es muy, extremadamente interesante, Carlos, porque es el denominador común que se encuentran en todos los equipos de trabajo. ¿Okay? No importa cuál sea el objetivo, no importa cuál sea la industria, no importa cuál sea el idioma, no importa cuál sea la cultura, no importa cuál sea el país. ¿Okay? Porque la gente quiere ser tratada como lo que realmente es, pero la realidad es que estas personas tienen algo que se llama el valor agregado. Y el valor agregado que pone cada uno, nosotros tenemos que ser, cuando somos responsables de la conducción de un equipo, en ver cómo hago para interactuar con él, no solamente por lo que dice el contrato de trabajo que tenemos establecido. ¿Ok? Acá hay muchos más elementos que dan vuelta alrededor de esta situación que solamente el hecho de que esa persona viene porque yo le pago, o porque no yo le pago. Muchas veces hay gente que se confunde. Dicen, son empleados míos. Y yo digo, perdóname, ¿la empresa es tuya? No, entonces son colaboradores tuyos. Vos los conducís, pero vos no le pagás el sueldo. O sea, los honorarios o el sueldo que este señor percibe, lo paga la empresa. Vos estás contratado también de planta o como sea, para hacer que ellos rindan el máximo posible. Ahora, ¿cuál es el problema más serio? Que muchas veces por X motivo, o porque se va de vacaciones esa persona que lo conduce, o porque se enferma, o porque lo desvinculan, el equipo empieza a trabajar mejor. Entonces vos vas diciendo, caramba, entonces, ¿qué está sucediendo acá? El que los está conduciendo, en vez de prender la vela, hace que la vela se apague. Entonces, muchas veces, la mala decisión de colocar a una persona para conducir un grupo de tareas, a veces nos trae un fracaso rotundo mucho más rápido de lo que uno imaginaba. He escuchado gente en la industria de proyectos a la cual estoy muy ligado, estamos desarrollando todos estos conceptos cada día más aterrizados de lo que son soft skills, essential skills, como se los quisiera denominar de ahora en más. ¿Para qué? Para que justamente se pueda mejorar esta instancia. Gente que ha estado en proyectos durante un año
en donde hacían algunas cosas, pero decían, no mostremos lo que estamos haciendo todavía porque no estamos en una etapa inicial. Cuando llegó el recorte de presupuesto, porque no se alcanzaba, motivo de falta de calidad, no había más dinero, el tiempo se había extendido como mucho más de lo que realmente existía, y demás elementos, lo que primero recortaron fue el que no presentó ningún informe, porque el que conducía dijo, quedémonos como estamos y pasemos lo más desapercibido posible. Listo, pasaste tan desapercibido que cuando tuvieron que cortar te mandaron un mail diciendo mañana no vengas, porque nunca vimos cuál es el valor agregado que tú estás entregando a la misión que nosotros tenemos. Entonces, cuando vos planteas esto, Carlos, en donde se pone muy complicado, donde la presión de parte del accionista, del que está marcando los tiempos para alcanzar un resultado, es tan agobiante y la gente se desespera, justamente el líder es el que tiene que no desesperarse, porque si el que se desespera es el líder, imagínate cómo están los que son conducidos por esa persona. O sea, está absolutamente enloquecido porque no saben todos los agujeros que tienen que tapar de manera simultánea y a la larga, como dice el famoso refrán, y que mucho abarca, poco aprieta. Entonces empezamos a encontrar de que el buque empieza a hacer agua por todos lados, quiere empezar a tapar los agujeros no se tapan, y en vez de que podamos seguir avanzando, cada día nos vamos hundiendo más. Entonces, lo que nosotros tenemos que pensar ahora, no es que, porque yo puse esta imagen ahora que dice pensar mucho, pero que la realidad es que quien está conduciendo, vuelvo a repetir, y no quiero ser un disco rayado de esto, pero quien conduce tiene que anticiparse, gerenciar, cuando le hablaba justamente a estas personas que estaba asesorando durante este año, una empresa no es solucionar problemas, damas y caballeros, sino que justamente gerenciar es anticiparme a los problemas. Y para eso yo tengo que ser muy riguroso con algunos temas, como la planificación que yo tengo, que debe ser cumplida a rajatabla, pero tiene que ser una planificación objetiva, en donde las bases tienen que ser firmes, no por la presión misma, decir, no, lo tenés que hacer eso se tarda 2 semanas en hacerlo, tenés que tardar 1 semana. Bueno, no es que tengo que tardar, ¿ok? Yo acá no puedo sentarme o ponerme frente a la cocina y decir, el ajiaco lo voy a hacer en 15 minutos. No, tenés que hacerlo en 15 minutos porque no hay tiempo. Pero no, la cocción de los ingredientes no se van a poder hacer en 15 minutos. Tenés que hacerlo igual. Bueno, entonces no va a salir lo que vos me estás pidiendo. Evidentemente que puede haber retrasos en otras instancias que hacen que uno tenga que apurar. Sí, bueno, pero el replanteo justamente ahora es, ¿cómo hago para modificar la comunicación entre quien conduce el proyecto con el que realmente es el inversor del proyecto, porque tiene una multa que pagar en caso de que no llegue a un determinado momento de una entrega, pero que tenemos que tener una comunicación muy clara, muy fluida, porque si a todo lo que me van a decir, yo que soy el responsable de las operaciones, le voy a decir que sí, a sabiendas de que no voy a poder cumplir, yo formo parte del problema, no soy parte de la solución. No sé si soy claro al planteo que tú me estás manifestando, Carlos. No, está muy claro, está clarísimo, está clarísimo. De rescato una apreciación que hiciste respecto a las generaciones, ¿no? Porque en mi generación, nuestra generación, normalmente tenemos una exigencia por exigir, y la gente cuando exige, normalmente los gerentes, para la gente que es muy joven, exige y cree que la cosa es magia, ¿no? Y tú lo decías, ¿no? Esto se hace en 2 semanas, pues hagámoslos en una. Y no es así, no es posible, ¿no? Tú has hecho un excelente ejemplo con el tema de la cocción, eso no puede ser, va a salir crudo, ¿no? Y de repente eso no es lo que queremos. Entonces, la nueva generación está dispuesta a no creer lo que dice la anterior generación, ¿no? No está de acuerdo. ¿Por qué? Porque tiene una misión y una visión diferente, ¿no? Normalmente la exigencia es un sistema que empuja el carro para salir, y eso no es porque nosotros en planificación, por ejemplo, a ese sistema le llamamos un sistema push, pero lo que debe hacerse es lo que tú has mencionado, que es un tema pull. O sea, tenemos que jalar, ponernos de acuerdo si lo vamos a hacer y si lo vamos a hacer bien. Y dar todas las facilidades para que convertirnos en buenos escuchadores, para que la gente que toque el producto nos diga
qué necesita para facilitarles el trabajo. Y prácticamente eso es lo que estás mencionando, ¿no? Ahora, el tema va por otro sentido. Eso me hace pensar en lo siguiente ahora, ¿no? Cómo una persona joven que tiene semejante responsabilidad de ponerlo en una obra puede explicarles, puede influenciar de manera positiva a personas que tienen más edad y más experiencia. Hay mucha gente que nos está escuchando, es gente joven, tiene el poder para poder ejercer una actividad productiva importante que genera valor a la sociedad. Sin embargo, se encuentra con un ejército de gente mucho mayor y con mayor experiencia en campo. ¿Cómo podría manejar su liderazgo en ese sentido? Mira, primero y principal, la característica que tiene el líder es fundamentalmente saber escuchar. ¿Ok? Cuando una persona, porque fíjate vos que nosotros damos ejemplos porque tenemos que mostrar un escenario macro, no podemos ir a lo micro, porque cada uno de los elementos para ser analizados en el escenario micro debería uno empaparse muchísimo en esa realidad y conocer la historia completa, no puede conocer una parte de la historia. Entonces uno trata de entrar en elementos mucho más macro, y por eso planteamos personalidades como estas, que hablamos recién, que en momentos adversos lograron revertir esa situación. Este aquí que lo que vos estás planteando hace que los egos de las personas son los que tienen que empezar a ser modificados. ¿Por qué? Yo tuve la oportunidad de formar parte como supervisor de un equipo cuando tenía 24 años y tenía gente que me doblaba en la edad. Entonces, cuando me vieron por primera vez diciendo, a ver, este es el señor que me va a conducir, y me señalaban, como diciendo, él me va a enseñar a mí lo que tengo que hacer. Y es ahí donde el que está entrando, que fue mi caso, si yo entraba con paso firme a decir, señores, acá mando yo y ustedes obedecen, seguramente lo que íbamos a encontrar era absolutamente fricción, y lo que íbamos a ver es una instancia de fuerza de quién dominaba a quién. Que en definitiva lo que estamos haciendo es malgastar energía para ver cuál es la realidad. Ahora, si yo soy una persona que tengo la mitad de la edad de la persona que está siendo conducida, pero yo establezco reglas de juego bien claras, y ahí es cuando nosotros trabajamos una regla, que es la regla de las 3C, que van justamente para este tipo de situaciones como vos lo estás expresando. La regla de las 3C tiene fundamentalmente dos pilares. Esos dos pilares, que cada una de las palabras comienza con letra C, desencadenan en que a partir de esos dos pilares va a ir una C por encima. Y es ahí donde yo tengo que empezar a visualizar el escenario. La primera instancia de la C es qué tipo de comunicación yo tengo con esa gente. Porque el líder no es el que se las sabe todas. El líder no es Google. El líder no es Wikipedia. El líder es el que tiene la responsabilidad de llevar de un punto a otro un grupo de personas con una misión determinada. Y no tiene que manifestar, yo sé más que vos, por eso yo estoy acá. Ahí empezamos con una primera instancia. Entonces, si yo tengo un claro que no soy el que vengo a enseñar absolutamente todo, sino que vengo a conducir esta figura. Y es ahí donde yo establezco la primera C, que es la comunicación. ¿Cómo me vinculo? ¿Qué estoy haciendo para que esta gente no solamente me vea a mí y que no pueda yo hablar con ellos, sino cómo hago para bajar a la trinchera? El verdadero líder es el que pone los pies en donde los tiene el que está trabajando. Uno de los libros que el libro que estoy terminando de escribir en estos momentos se llama La silla gastada. ¿Y por qué la silla gastada? Porque el mejor líder es el que tiene la silla más nueva. ¿Y por qué tiene la silla más nueva? Porque tiene presupuesto para comprar una silla todas las... No me interesa. Si no tiene ese presupuesto, porque no creo que todo el mundo le apruebe una silla por semana nueva, es justamente porque nunca está sentado en ella, nunca está sentado en la silla. ¿Y dónde está entonces ese líder? Está en el terreno, está midiendo qué es lo que está pasando.
está viendo justamente cuál es el esfuerzo que están haciendo los colaboradores en pos de los tiempos, de la calidad, del esfuerzo y del presupuesto que tengo para alcanzar el objetivo que tengo establecido. Si yo me voy a manejar pura y exclusivamente, sentadito donde estoy, y no tengo intercomunicación directa en el diálogo, porque no todas las personas son responsables igual que la otra, para lo cual yo necesito estar. Y la gente me puede decir, sí, pero esto lo están haciendo de manera remota. De manera remota también lo podemos hacer, porque yo tengo que tener una persona del otro lado que está en el terreno que sea de absoluta confianza mía, para lo cual debo construir inicialmente un muy buen vínculo con ese colaborador para que él sea mis ojos en lo que está sucediendo en el terreno. Entonces, la primer C es la C de la comunicación. ¿Qué tipo de comunicación estamos teniendo, damas y caballeros, en estos momentos con nuestros colaboradores? Una pregunta retórica por la cual no estoy pidiendo una respuesta, simplemente lo que quiero es que reflexionen y se miren para adentro para saber, ¿yo realmente establezco comunicación o no la establezco? Primera C. Segunda C, yo no puedo hablar sandeces cada vez que abro la boca. ¿Okay? Yo debo tener un conocimiento. No debo ser, vuelvo a repetir, ni Wikipedia, ni Google, pero tampoco puedo ser una persona que no sé ni de lo que estamos hablando. Yo tengo que tener un conocimiento determinado para que justamente cada vez que yo diga que no soy el que más tengo que hablar, manifieste conceptos claros y que estemos justamente alineados en el lenguaje de lo que realmente estamos persiguiendo. Si yo tengo un conocimiento de la misión que tengo y tengo buena comunicación con mis colaboradores, que soy el que los está conduciendo, recién ahí, damas y caballeros, va a surgir la tercer C, que es la preponderante para que la acción de liderazgo pueda ser manifiesta, que es la C de la confianza. Nosotros lamentablemente no confiamos en quien nos está conduciendo. No quiero volver con las imágenes que teníamos hace un rato sobre las personas que tienen responsabilidades de conducir naciones, en donde hay muchísima gente que hoy dice, no estoy para nada de acuerdo con lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque está en juego mi vida. Yo no estoy de acuerdo con lo que está haciendo. Ahora, eso que estoy expresando, a lo que tú me decías, Carlos, recién, ¿cómo hago si tengo esos ejemplos para que esto realmente pueda ayornarse, o mejor dicho, ayornarse es una palabra muy argentina, perdón, pueda adaptarse a lo que me toca vivir hoy en día? Si yo tengo responsabilidad, sin importar la edad que tengo, no tenemos que empezar a mostrar los egos. A mí no me va a enseñar un chico de 25 años lo que yo con mis 45, 50 ya aprendí en la historia. Me parece bárbaro lo que has vivido. Hay gente que viene y me ha dicho, yo hace 20 años que estoy en esta empresa. Yo digo, qué maravilla. O sea, yo no sé si es porque ha hecho las cosas bien o 20 años que pasó desapercibido. Porque si yo tengo que empezar a medir lo que usted está haciendo en pos de los objetivos que tenemos, y es casi deficiente. Pero la realidad es que mucha gente se jacta de barras o estrellas que pueda tener en el casco o con decoraciones, pero de épocas pasadas. Y el mundo ha girado a una velocidad tal que muchos de los resultados de cosas que andaban maravillosamente a principios de este siglo, hoy no tienen más nada que ver. No tengo ganas de ponerme a analizar otros escenarios. Las empresas más ricas de hoy en día, hace 20 años, no existían. No existían. Entonces, evidentemente que la vorágine en la cual estamos inmersos, la presión en la cual estamos, los presupuestos que tenemos que cumplir, los escenarios en los cuales estamos inmersos, nos obliga a replantear todo esto. Por eso mucho de lo que pueden estar leyendo a lo mejor en una imagen es pensar mucho. ¿Y qué me está diciendo con pensar mucho? Y pensar mucho es empezar a utilizar algo que todo el mundo cree que tiene, pero que realmente, si es que lo tiene, cuando lo descubre, ni lo usa. ¿Y a qué te referís, Diego? Me refiero mucho al sentido común. ¿Okay? Acá hay mucha gente que tiene muchísimas ganas de estudiar y de estudiar y de estudiar y de estudiar. Y empezó a estudiar a los 18, a los 25, a los 30, a los 35, a los 40, a los 50, a los 60. ¿Y cuándo va a demostrar todo lo que sabe? Porque hay un punto en el cual hay que decir, bueno, a ver, yo me la paso estudiando, te felicito. ¿Y cuándo vas a hacer lo que realmente tenemos que hacer? Hace poco estaba en una conferencia con un vicepresidente de una multinacional europea diciendo, muchachos, dejen de estudiar tanto. ¿Ok?
ok, empecemos a usar el sentido común, porque el sentido común es lo que va a empezar a llevarnos a esto. Fíjense a dónde hemos llegado, porque muchos de los elementos, al no tener una visión de sentido común, deriva en esta catástrofe. Por eso cuando hablo de pensar mucho, es justamente qué tipo de análisis estoy haciendo. Y el análisis no solamente tiene que estar puesto desde mi visión, sino que en la visión de los colaboradores, a los cuales yo estoy llevando de un punto a otro y estoy conduciendo. Yo necesito obligatoriamente que ellos visualicen que yo estoy pensando en el bien mío y simultáneamente en el bien de ellos, no solamente en el bien mío. Hay un mundo en el cual se nos avecina que lo único que sí tenemos en claro es que no va a ser como era antes, y lo peor que nos presenta delante de nuestro horizonte es la incertidumbre. Cuando nosotros empezamos a tener incertidumbre, todo lo que se empieza a barajar y todo lo que se empieza a exponer son hipótesis y más hipótesis y más hipótesis. Pero la verdad que la certeza es que, como se venía manifestando anteriormente el mundo, a lo mejor esto es una tomada de freno de mano a 150 kilómetros por hora, que es una manera de graficar lo que está sucediendo, y donde el cimbronazo y el impacto de esa detención es muy violento, pero y cuando volvamos a poner primera, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a querer volver a correr a 150 kilómetros por hora o no? ¿Vamos a necesitar volver a correr a 150 kilómetros por hora o no? ¿Vale la pena correr a 150 kilómetros por hora? Cuando hoy escuchaba, mejor dicho desde ayer, que yo sigo todas las semanas a un periodista que se llama Andrés Oppenheimer y que hace análisis, y justamente trajo dos personas que tenían dos visiones bien dispares, ¿no?, sobre cómo va a ser el futuro. Uno que va a ser mucho más agradable y otro que es mucho más caótico. Entonces, en definitiva, hacer futurología me parece un juego de niños, si se quisiera, ¿no? Porque no hay bases sólidas para decirte lo que va a pasar. Lo que sí queda en claro es que esta puesta del freno de mano a 150 kilómetros por hora, que hace que uno pierda el control del carro, va a replantear que tenemos ganas de volver a vivir esto o no. Por eso yo digo, debemos empezar a pensar mucho más de lo que realmente estamos pensando. Si hay algo que nos caracteriza a nosotros, a nuestra raza, es que tenemos el poder del raciocinio. Empecemos a aplicarlo. Empecemos a ver dónde realmente yo puedo dar más valor agregado. Una de las charlas que yo dicto habitualmente está centrada en eso. Cómo el colaborador va a estar obligado a dar más valor agregado del que realmente está dando, si es que lo hace, porque la tecnología, si no, va a utilizar esa posición de trabajo con un robot y se terminó el problema. Muchas veces yo le planteaba a la gente, a ver, dígame usted, ¿cuál es su trabajo? Y mi trabajo es venir acá a las 7 de la mañana, después de haberme bañado y desayunado, haber venido en la locomoción colectiva que me trajo hasta acá, me siento, empiezo, tomo un café a la mañana y empiezo a cargar los datos, me voy a almorzar, después vuelvo a almorzar, me voy a trabajar de nuevo hasta las 5 de la tarde, me subo a la locomoción colectiva, vuelvo a mi casa. Bien, y el otro día es exactamente igual. Y el otro día exactamente igual. Y el otro día exactamente igual. Maravilloso. O sea, ese trabajo lo puede hacer cualquier máquina. Ahora, cuando lo empieza a hacer la máquina, y la máquina va a tener una característica, ¿cuál? Que no se va a pelear con el esposo o la esposa, y va a venir siempre, no sabemos si de buen humor o mal humor, si lo apretaron o no lo apretaron demasiado en la locomoción colectiva, o si venía en carro, si chocó el carro o no chocó el carro, o si está descompuesto o mal del estómago y se queda media hora en el baño esperando a que salga, o bajo partido del Mundial Femenino Australia contra Nueva Guinea y me voy a ver el partido, porque realmente para mí es muy importante el deporte. Y entonces vamos a encontrar un montón de acciones que un colaborador muchas veces no necesariamente tiene que hacer. Pero el robot, justamente, la máquina no va a estar pensando en ese tipo de detalles. Y al final, el que está contribuyendo a que a mí me saquen ante este nuevo escenario, por eso lo que estamos mostrando son los escenarios, y que se vean reflejados en ellos, va a hacer que
digan, mira, muchas gracias por todos los servicios prestados, pero ahora más esa máquina que está ahí es lo que va a hacer tu trabajo. Y la gente me va a poder decir, sí, pero eso pasó en todas las revoluciones industriales. Estamos de acuerdo. Pero la realidad es que en esas revoluciones industriales no había tanta información como la hay en estos momentos, y tampoco había el número de población que tenemos en estos momentos. ¿Ok? Estamos hablando de que tenemos 8.000 millones de habitantes en todo el planeta Tierra. Ahora, y cada vez estamos viendo que la competencia no es un par mío, sino que es la tecnología. Entonces, la pregunta del millón es, ¿y entonces qué es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a seguir manejándonos de la misma forma y dentro de 1 o 2 años, como se pronostica que dentro de 5 o 10 años, la cosa va a ser totalmente distinta? Y para las personas que tienen 45, 40, 50 años, dentro de 10 años son totalmente hábiles para seguir desarrollando funciones, pero están totalmente fuera del mercado. El tema es que los que tienen 25 y 30, si no se ayornan rápido, también van a estar fuera del mercado. Entonces, si yo no me pongo a pensar mucho, realmente como tengo que hacerlo, la cuarta revolución industrial, de la cual ya formamos parte, pero parecería ser que no tenemos ganas de verlo, porque es muy lindo tener un teléfono celular que me pueda responder a todas las inquietudes que yo tenga. Pero la realidad que dice, que con eso a eso me adapto enseguida, pero también tenemos que ver la parte negativa que trae todo esto, que es que si yo no doy más en la función que yo estoy desempeñando, qué difícil va a poder ser mantenerme. Qué difícil va a ser. Y si a eso le sumamos home office, algo que estaba en boca de todo el mundo, pero que la gente lo usaba de manera alternativa, hoy ya estamos obligados a hacer home office. Y ya empiezan a circular informaciones de cómo hasta tenemos que sentarnos en el home office, porque una cosa es cómo nos sentamos en la oficina, otra cosa es cómo nos sentamos en nuestra casa. Y cómo tenemos que adecuar el espacio donde voy a trabajar. ¿Y debo vestirme? Porque mucha gente me dice, pero para hacer home office, ¿tengo que vestirme o puedo estar como yo quiero? Y más de uno debe estar trabajando casi desnudo haciendo home office. Entonces, como no lo ven, no pasa nada. O se viste de la cintura para arriba, que es lo que puede mostrar la cámara. Pero en realidad es otra. La realidad es que tenemos que estar concentrados, tenemos que estar con menos perturbaciones que las podemos tener por el beneficio de no tener que viajar, de poder almorzar en nuestro hogar y compartir algunas cosas, pero que también tenemos que armar el espacio para que justamente la misión para lo cual nos han encomendado funcione. Y obviamente que todo esto viene aparejado con la falta de visión de lo que decíamos antes, porque la cuarta revolución industrial no tiene nada que ver con el COVID-19. El COVID lo único que está haciendo es acelerar todo este proceso. Y que la gente dice, no entiendo nada, porque lo que expresan a viva voz, sin decir textualmente esto que estoy diciendo, es, ¿y qué hago ahora más? ¿Cómo me desenvuelvo? ¿Qué va a ser de mí en los próximos meses? Hablan de el precio del petróleo hoy negativo. ¿Okay? ¿A quién se le hubiese ocurrido pensar este tipo de cosas? ¿Y por qué es negativo? Por la sencilla razón de que necesito que lo vengan a buscar. Sáquenmelo de acá. Por eso no vale nada. Porque si nadie lo consume, ¿para qué lo quiere? ¿Para qué lo quiere? Para ir cerrando, porque estamos ya a 3 minutos de las 7:30, a mí me gusta poner algunas imágenes que circulan por los teléfonos, por los WhatsApp y demás elementos. Y esta semana me llegó esto que decía algo muy interesante. El conocimiento sin humildad es más peligroso que la ignorancia. Damas y caballeros, ¿tiene algo que ver esta frase con el liderazgo? En estos casos, generalmente, si no hay ninguna pregunta, uno siempre dice, o he sido extremadamente claro en todo lo que dije, o nadie entendió nada. Una de las dos, ¿no? Siempre hay dos opciones, ¿no? Ahora, siempre me inclino porque la gente siempre rescata cosas de lo que puede estar expresando cualquier persona. Y hay una pregunta que han hecho acá, me parece interesante. Dice, ¿qué tipo de liderazgo o fases de liderazgo, dice, consideras que hay que llevar a lo largo de un proyecto? Mira, sin duda alguna es el de la humildad y del conocimiento del vínculo que tengo que generar con mis colaboradores.
Cuanto más conozca a mis colaboradores, repito, cuanto más conozca a mis colaboradores, cuanto más me acerque a ellos, cuanto más los escuche, cuanto más pueda convivir con ellos. Y ojo, no digo convivir cuando termina la tarea, nos vamos a tomar unas polas ahí, nos quedamos ahí tomando 5, 6, 10 cervezas. No, 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 no. Eso es otra cosa, es otro mundo. No confundamos conocer a alguien con emborracharse o pasar un momento agradable. ¿Cómo hago realmente para acercarme y conocer cuáles son las inquietudes, cuáles son los sueños, cuáles son las ganas de desarrollarse? Si realmente se ve en este proyecto para el próximo año, si se ve realmente o lo toma solamente porque lo único que puedo hacer es yo necesito el dinero porque tengo que pagar el alquiler o tengo que pagar la hipoteca. Si yo no establezco vínculo en el desarrollo que sea, en el proyecto en el cual esté inmerso, en un escenario de la construcción, literalmente hablando, yo tengo que acercarme a los colaboradores que están en el siguiente peldaño de la organización donde yo estoy y procurar que ellos hagan exactamente lo mismo que yo hago con ellos. Porque si yo puedo ser el ejemplo, lo que les voy a exigir a ellos es que en el escenario en el cual yo no voy a formar parte, porque son todas capas como una cebolla, cuando los que tienen que interactuar con el que está en la instancia más baja, también les voy a pedir que haga lo mismo. Yo no los quiero saltear para que eso suceda, pero sí necesito que ese ejemplo que yo le estoy dando sea incorporado para que ese tipo de situación sea de acercarme. A la pregunta concreta, generar más vínculo, acercarme más a los colaboradores, escuchar más a los colaboradores, porque ellos tienen mucha más información que la que yo creo haber vivido, experimentado y hasta estudiado. Y mucho más si soy una persona muy joven que estoy totalmente impregnado de conceptos teóricos, pero que muchas veces en la realidad no coinciden en tiempo y forma como lo que pude haber estudiado en la universidad. Yo acá tengo a mi novia que me está haciendo una pregunta también. Fíjate vos, que ella me escucha y me dice, pero ¿cómo hago para acercarme a un colaborador que él no quiera acercarse a mí? ¿Se puede dar ese caso? No es que se puede dar, se da constantemente. Pero depende de mí, de encontrar cuál es el mejor camino para la comunicación con él. Si nosotros pensamos, damas y caballeros, que lo que viene después del COVID-19 va a ser exactamente lo mismo a lo que había antes del COVID-19, me parece que no hemos aprendido absolutamente nada. Este es un parteaguas profundo, terrible, feroz, que va a cambiar la manera de comunicarnos a todos los habitantes. Ojalá no sea por un periodo de tiempo corto, sino que sea un renacer de una manera distinta de cómo vamos a interactuar en la sociedad. Bien, nos quedan las ideas un poco más claras. La comunicación y el conocimiento nos dan las bases, digamos, de la confianza para poder generar, como nos dice Diego, este trípode que va a sostener, digamos, un proyecto, ¿no? Es interesante, es importante esto. Si tienen alguna pregunta adicional, pueden hacerlo por el chat o por el micrófono, por favor. Por supuesto. Y si quisieran también, acá está mi correo, para que formulen todas las preguntas que quieran, las veces que quieran. Y si no son ahora y dentro de unas semanas más, y ver cuál es el horizonte y qué es lo que puede pasar, con mucho gusto. Me van a encontrar en todos lados, ¿no? En Instagram, en Facebook, en LinkedIn. Diego. Con Diego Gavallo. Sí, Cristian tiene una pregunta ahí. Dale, Cristian, dale. Una consulta. 3 recomendaciones concretas para las citas virtuales ante esta realidad del teletrabajo que ha venido para quedarse. 3 recomendaciones, Excelente Cristian. pregunta. Me parece que es una voz que viene de Centroamérica esa. Por el tono, digo.
Mira, para todo lo que es teletrabajo, para cómo podemos llegar a tener comunicación fluida con las personas, yo sigo insistiendo en la misma tesitura, ¿no? La disciplina a la hora de ponernos en órbita es determinante. Muchas veces muy buenos profesionales quedan marginados de los buenos resultados porque confían en algunas características que ellos tienen. Y muchas veces la falta de disciplina no les permite alcanzar el objetivo planteado. Eso para lo que es teletrabajo. Segunda instancia para teletrabajo, ¿cómo puedo armar un escenario en el cual sea absolutamente genuino para encontrar el objetivo dentro de lo que es mi casa? ¿Qué significa mi casa? El teletrabajo tiene muchas invasiones. Yo en estos momentos estoy trabajando acá y yo no tengo una casa extremadamente grande como para poder tener muchos lugares, pero por acá delante mío está pasando habitualmente una persona, pero yo tengo que estar lo suficientemente concentrado para poder seguir conversando en este webinar hasta encontrar algún punto en el cual ustedes puedan rescatar para este tipo de cosas. Para lo cual no es muy aconsejable lo que yo estoy haciendo. Yo debería tener un espacio en el cual la concentración es concreta y hasta decir, mira, en este horario, te pido por favor, no establezcamos algún diálogo que no sea absolutamente imprescindible, por supuesto, ¿no? Se está prendiendo fuego la casa. Bueno, no importa que estoy acá trabajando, no. Se está prendiendo fuego la casa, vamos a darle las prioridades correspondientes. Pero sí amoldarnos en un espacio que nos permita concentrarnos y que no tengamos tantos distractores. Y la segunda es tratar de, ya que vengo de una cultura en donde hasta la corbata yo necesitaba todos los días para irme a presentar al trabajo, yo no estoy diciendo que debemos ponernos corbata, perfume y todo para estar solamente en casa, pero tratemos de buscar, para los que no estamos acostumbrados al concepto de home office, llevar todos los hábitos que teníamos anticipadamente a esta nueva situación. Yo necesito estar concentrado, tengo que tener mi espacio y tengo que estar en el mismo escenario mental que el que tenía cuando cumplía funciones en un lugar. No sé si soy claro en las respuestas. Muy concretas y muy útiles. Gracias, Diego. Por favor, muchísimas gracias, Cristian. Gracias por la pregunta. Bien, Diego, ya no hay ninguna pregunta de más. Has dejado acá tus referencias y por el interno también vamos a dar las referencias de Diego Gavaglio. Muy agradecidos por tu participación. Tenemos otra ponencia a las 7:30 y ya nos hemos pasado unos minutos. Y como somos propagadores del pensamiento Lean, uno de los primeros principios es el respeto por las personas, de manera que vamos a dejarlo ahí. Algunas últimas palabras, Diego, mi agradecimiento. Yo les agradezco a todos los que están aquí, estos 39 personas que han estado escuchando este ratito que platicamos, como se dice en México, y ojalá que todos estén cuidando y que realmente podamos empezar a visualizar el horizonte a la expectativa de muchísimas personas. Me parece que va a ser mucho más beneficioso para todos, por más que van a venir momentos de zozobra, pero nos va a replantear un mundo mejor. ¿Sí? Y ojalá que así sea, con el compromiso de todos y con las ganas que todos tenemos de ser escuchados y de formar parte de este nuevo escenario, creo que lo vamos a poder obtener. Ok, muchísimas gracias, Diego. Así, Carlos. Mi agradecimiento para Diego Gavaglio. Nos ha dejado un buen tema para pensar y unas muy buenas recomendaciones para poder continuar siendo productivos.